Continuaremos con el capítulo número 24, que se llama donde se prosigue la aventura de la Sierra Morena. Entonces, en esta historia, que empieza con que ya Quijote está con Cardenio, y como ya se le llama al caballero de la No, mala espere, figura. pausa. Empezando el capítulo, él todavía no le ha dicho No el lo llama nombre. Cardenio, Él comienza hablando el hombre, diciéndole que, bueno, que quien quiera que sea, que le agradecía, pues. que le agradecía lo que había hecho y el que por caballero esa de la actitud sierra. que él tuvo con él, le va a decir el nombre y Que le va a quién- contar su historia. Pero antes de eso, Don Quijote está de nuevo atento a la realidad, ya no transfigura, sino que la mira, sigue tal como es. Actitud que progresivamente va haciéndose constante en la novela. En la segunda parte, escrita en 1616, primará la cordura de Don Quijote. Bueno, Y- pero entonces... Dale. No, pues, y que también el mancebo no conoce a Don Quijote, ¿cierto? Pero sin embargo le agradece el buen trato. las muestras de cortesía de Don Quijote y le dice que quisiera ayudarlo, y es donde cuenta la historia. Bueno, entonces Don Quijote le pide pues que le cuente su historia y todo eso, porque él quiere ayudarlo, porque él sabe que a pesar de que él es un caballero andante y se tiene que arriesgar en guerras, él también tiene que ayudar a las personas, porque esa es su función. Entonces, él decide decirle pues que le den comida, que luego de que le den comida, él responde todo lo que él les sí. dice. Entonces ahí todos se sientan en la hierba y el joven comienza a contarle la historia. No, pero les pero antes de advierte... eso- Antes de eso dicen que él comía, que en ese momento no se Como hablaba ninguna atragantado. palabra, entonces que no había espacio entre bocado y bocado. Ajá. Pero acá hay algo que no entiendo. Acá llaman a las dos personas, a Cardenio, a uno lo han nombrado como Cardenio, lo llaman de diferentes maneras. ¿Por qué? Mancebo. Verdad. Primero lo Pero llaman- Mancebo es como un hombre Pero joven. primero lo llaman caballero el del roto de la mala figura. Después lo llaman el caballero del bosque. Entonces no me da a entender el por qué tantos nombres para Cardenio. Porque es que nadie conocía el nombre, a él nadie lo conocía como Pero tal. es que ¿quién les dio esos sobrenombres? Porque Quijote no fue. No, pero El obviamente mismo un Cervantes. man que estaba metido en la montaña. uno le Mínimo conoce. cuando le dieron el sobrenombre de la mala figura, Pudieron como haber haciendo sido los referencia a la triste carderos figura, o cualquiera. fue a lo que se asimilaba, así como Sancho le había dicho a Quijote de lo de la triste figura. Ajá. Continuando con la historia, entonces él, después de haber atragantado y todo eso, él lo que dice es como, síganme. Y él se para y se van por un caminito y voltean y se sientan pues como en la hierba y él les dice, yo les voy a contar mi historia, pero tienen que hacer silencio, no me pueden interrumpir, porque si me interrumpen, pues no voy a seguir contando mi historia. Y quien les dio el bocado de comida fue Sancho y el cabrero. Y acá cabe recalcar que todas las personas estaban mirando, Estaban reunidos, estaban mirándolos a todos, miraban a estos dos personajes mientras ellos contaban su historia y los remiraban, ya que era tanta la atención y el espectáculo que ellos dos hacían. Bueno, entonces ya a partir de este momento, Don Quijote prometió por todos que nadie va a decir palabra mientras que él contaba la historia. Entonces él empieza la historia de esta manera. Mi nombre es Cardenio, mi patria una ciudad de las mejores de esta Andalucía, mi linaje noble, mis padres ricos, mi desventura tanta que la deben de haber llorado mis padres y sentido en mi linaje. Con esto hacía referencia al desamor que había sufrido. Bueno, yo les voy a comenzar a contar la historia. Resulta que él estaba enamorado de una mujer muy bonita, pues según él era la descripción de la perfección. Se llamaba Lucinda. Entonces dice que ella era también de padres ricos como los de él. Pero que una vez les llegó como una propuesta que él no pudo negar, que era servirle, o sea, no tanto servirle, sino como hacerse amigo del segundo hijo del rey Ricardo. Ah, sí. Entonces, el segundo hijo del rey Ricardo era llamado, ¿cómo es? Fernando. Don Fernando, Juan Fernando. Fernando. No, el rey se llamaba Ricardo. Sí, Ajá, pero sí, el segundo pero el hijo hijo se se llamaba llamaba Ese es Fernando. Don Fernando. Don Bueno, Fernando. pero yo creo que Meli te saltaste una Sí, parte, porque él al principio cuenta que él fue a pedir la mano de la Ah, sí, muchacha. sí. Pero es que se saltaron toda la parte del amor de Sí, la ellos. historia Porque de es que la ellos historia de amor de cuando ellos es que Empieza ellos, desde niños. ellos desde jóvenes Sí, sí. empezaron a gustar. Y creciendo ellos, creció el amor entre ellos. Y la familia de Lo ella no lo aceptaba. dejaba entrar a la casa y Como bueno, un no. rito, por decirlo Ajá. así. Entonces, Pero de Porque todas como maneras- por respeto a ella y pero lo como aceptaba. mujer.
Pero lo aceptaba. Entonces lo que hacían era que a ella, o sea, no lo dejaban entrar, pero ese deseo y esa llama de amor empezó a crecer con el paso del tiempo. Entonces él fue a pedir la mano de ella al padre y dijo que el padre de él le agradeció pues por querer pertenecer a esa familia y todo eso, pero que esa demanda la tenía que hacer el propio padre de él. Entonces él ya llegó a la casa y encontró al padre con una carta en las manos y ahí fue cuando ya prosiguió con lo que dijo Melissa. Sí. Bueno, Entonces- ahora añadiendo algo, discúlpeme por favor, Vale. estaba buscando algo sobre Cardenio. Y según dice, también es una pieza teatral perdida del teatro de Jacobeo, atribuida a John Fletcher y William Shakespeare, titulada La historia de Cardenio. También se conoce como Historia del loco de Cardenio o simplemente Cardenio. La existencia de la obra se conoce porque fue representada 2 veces por la compañía de teatro inglés Kingman en 1613. En 2017 la obra fue parcialmente reconstruida por el experto estadounidense Gary Taylor a base de fragmentos de la obra identificada en Domesday Flashenworth en 1727 del escritor británico Lewis Campbell. Eso aclara la teoría de que William Shakespeare pudo haber leído la primera parte De Don Quijote. Ya que él se recreó en este personaje para Pero poder libro. crear la historia de eso. Además, también incluye en su obra a Dorotea, a Lucinda, incluye a Camilo, a don Bernardo, a don Fernando de Aguilar, incluye cada uno de los personajes que se van a ir nombrando en este capítulo y en los que sigue hasta terminar la historia. Yo también quiero decir algo importante sobre el significado del nombre Cardenio, que el nombre es literario que surgía diafanamente el de la noble familia andaluza de los Cardenios. A partir de ahí se han propuesto varios paralelismos entre la ficción cervantina y la realidad histórica. Bueno, volviendo como a la historia, cuando Cardenio llegó a hablar con el padre, se enteró pues que el duque Ricardo le había enviado una carta para pedirle a Cardenio que fuese compañero de su hijo mayor. Y entonces el padre le dijo que en 2 días tenía que partirse a hacer la voluntad del duque. Entonces Cardenio les contó a Lucinda y a su padre lo que estaba pasando y ellos le prometieron esperarlo hasta que averiguara exactamente qué era lo que el duque quería. En esta parte ella le confirma su amor y pues sí, como que se lo jura, porque él le dice que él se va a ir un tiempo, pero pues como a ver qué va a pasar, a ver para qué lo necesita y todo eso, y entonces él lo que más le asusta es que ella como que se olvide de él o lo deje a un lado y así. Entonces cuando él llega allá donde está el duque, pues conoce al hijo y comienza a hacerse su amigo, pero lo que el padre quería, pues lo que el duque quería era que, o sea, para hacerse la voluntad de él tenía que contarle todo lo que su hijo iba a hacer y tenía como que protegerle como su parte social, ¿cierto? Tenía que estar pendiente de él y todo, pero también entre ellos debía haber como cierta confianza para contarse en todo y para volverse en amigos. Entonces aquí lo que es don Fernando. Entonces don Fernando empieza a confiar muchísimo en este hombre, pues en Cardenio. Y él le empieza a contar hasta lo que pensaba, pues todo. lo Le que- contó, qué pena, Le contó su amorío. Él le contó su amor pues por una labradora, que era vasalla de su padre, que era hermosa, recatada, discreta, honesta. Entonces lo que él quería hacer era proponerle matrimonio como para asegurarle su amor. Pero en esto Cardenio recordó el trato que él tenía con el duque, que era de mantener como su estado social, pues como a la altura que ellos necesitaban. Entonces él recordó que él no se podía casar con esa labradora porque iba a dañar todo su linaje, por decirlo así. Entonces él sabía que él debía oponerse a ese matrimonio, pero no sabía cómo decirle porque igual él era su amigo. Exacto, y fue Entonces cuando... Fernando comenzó a desconfiar de Cardenio y decidió engañarlo. Bueno, entonces él le dijo que no sabía un mejor remedio para sus desamores que la ausencia. Entonces le dijo que fueran a pasar un tiempo en la casa del padre de Cardenio. Entonces Cardenio estaba feliz porque iba a poder ver de nuevo a Lucinda. Sin embargo, Fernando ya había tenido relaciones con la labradora. Entonces, tras conquistarla, perdió el interés en ella. Entonces, tanto le habló Cardenio de Lucinda que Fernando también quería conocerla. O sea, es que ellos al salir del castillo pues y de todo eso y fueron al lugar de nacimiento pues de Cardenio, él
se acordó pues de su amada, de Lucinda. Entonces empezaron a hablar de Lucinda y que ella era muy bella y que ella pues tenía unos donaires y todo eso. Entonces, pues todo impactado Fernando le dice, ay, yo quiero conocer a esa mujer. No. Pero porque también dice que la vio por la ventana. Y la vieron por una ventana donde ellos estaban acostumbrados a hablar, por ahí cerquita. Y se enamoró de ella. Y se enamoró de ella. Vean, aquí hay algo que eso hace más una Esa comparación. confianza fue con la Es que, traicionó. ajá, sí, qué aquí me raro. hace una comparación de que Fernando se enamoró de Lucinda como Quijote estaba enamorado de Dulcinea. Ujú. Porque aquellos sin haber hablado, él se enamoró perdidamente de ella, solamente la había visto. Y acá Fernando se enamoró de Lucinda sin haber hablado, Bueno, y solamente habiendo escuchado la historia que le Pero contaba. es que de La única Cardenio. diferencia aquí es que Dulcinea no es hermosa y Lucinda sí. Pero ese Cardenio sí es el más de malas, Nosotros pobrecito. no hablamos del amor que tenía Fernando y la labradora, porque ellos decían que eran como último deleite, entonces también se podría Ay, que ellos estaban comparar comprometidos. con lo de Y Lucinda. que ellos dos estaban comprometidos. Es que Bueno, mire, entonces- ellos dos están comprometidos, pero ahí especifican que es un amor como más por la parte del deseo, lo que él le tenía a la labradora. Sí. Él no estaba como tan enamorado como mujer, sino como que la deseaba porque era es como bella única. y todo Es como eso. lo que estábamos viendo en filosofía respecto al deseo y el no poseer, La belleza. referente a la superficialidad de las cosas. Porque tengamos en cuenta que el deseo impulsa a las personas a hacer cualquier tipo de cosas por obtenerlas. Entonces sí, referente a lo que dice Melissa, estoy de acuerdo con lo que se deja llevar más por el deseo que por... Bueno, es que, Pero el es amor que en como filosofía podemos ver Pero es que que aquí el es amor una se ve contradicción. como... Pues Uno que se el enamora amor- de lo que uno no puede Por tener. eso. Entonces es ahí porque se enamora de la belleza de esas mujeres. Bueno, entonces él se enamora y aún, o sea, Cardenio sí le demostró que la admiraba y pues le dice muchas cosas bonitas de ella, pero no le ha demostrado que está totalmente enamorado. Entonces ahí es cuando el mancito dice que ya está enamorado y todo eso. Y decide pues como mandarle cartas. Y precisamente se las manda con Cardenio. Pues Cardenio obviamente siente muchos celos, aunque él sabe que ella está como comprometida con él. Pero eso Mano, no- ahí no es al contrario. Lo que yo entendí era de eso al contrario. O sea, mire, lo primero que él hace es decirle a ella pues que proponerle matrimonio, ¿cierto? Entonces en esa parte que dicen lo de las cartas, ahí está hablando Cardenio. Y Cardenio comienza a decir que él lee las cartas que él anteriormente le mandaba. O sea, que leen las cartas que cuando ellos sí eran como... No, pero es nuevos que de- Fernando sí mandaban. le manda billetes. Billetes eran como cartas a Lucinda. Sí. Y a él le toca llevárselas. Y eso es como una Y forma a él le da muchos mate. celos, Ah, porque igual en todos los caminos él les toca, Fernando siempre pone el tema de Lucinda, y pues obviamente él se Y él siente- trata de evadirlos. Ajá. Y ahí cuentan que el que lee las cartas es Fernando, y se da cuenta de que Ellos él no le se pide quieren un en libro, secreto, ¿no? él le pide un libro, y es Amadís de Gaula. Y ahí es cuando se acaba la historia. Ay, ay, ¿por porque qué? Don Quijote, Don Quijote interviene en esto Sí. porque no se aguantó escuchar el renombrado Y libro de Amadís comienza de a Gaula. hablarme de caballería. Y comienza a libros de hablarle caballería. sobre que hubiera dado el libro de Amadís de Gaula y aparte otro libro que es el onceavo es el onceavo de la edición de Feria Pero se nos Pero pasó Quijote- algo, se nos pasó algo. Y era que Lucinda era aficionada a los libros de caballería. Exacto. Ajá. Es La ahí que le donde pide el nos libro gusta. es ahí ella. donde Ella es la que comienzan a le hablar de pide el Amadís libro. de Gaula, es porque a ella Sí. le gustaban los libros de caballería. Cabe decir O sea que- que esta Lucinda sería un Quijote versión mujer y versión que no esté loca. Y por Don eso es que Quijote- Quijote dice que si le gusta hacer el libro, entonces que ya Ajá. tiene Sí, que era la una manera mujer de hermosura sí. de ella. Me gustaría decir pues acá que él como el Quijote también presenta más que de pasión por la caballería, amor por la caballería y por el tema de los libros, porque vean que cuando él recalca en este tema de que ella también le gusta leer esto de los libros, él ahí pues empieza a decir no, entonces ya no tienen que seguir describiendo porque ya entonces es la más hermosa y esto y aquello. Y es ahí donde también recalca la parte de Dulcinea, que también es como que la infidelidad hacia los pensamientos de ella, porque según pues la caballería uno solo debía pensar en la hermosura de su amada. Y Don Quijote ya ha fallado en eso varias veces. Sí, porque
piensa en la hermosura y en no solamente exterior, sino interior que tiene Lucinda. Pero yo por creo el que amor eso- a los caballería. Pero sí sería, pues uno dirá, no, pero no me está engañando, está solamente pensando en ello. Lo que veo, no, lo que la persona ve, que no la toque, no significa que la está engañando. Pero como él quiere ser un armado, quiere ser un No, pero caballero es que andante, yo iba a el decir caballero que andante yo no creo que puede todo el mundo zafar hace de eso, incluso teniendo una pareja, uno admira a cualquier persona por su belleza, sea física o sea intelectual, uno pues se enamora Es de que ciertas virtudes que tienen otras personas. siempre se empieza el amor desde el deseo, es como por fases. Deseo, después se conocen lo que es las ciencias del amor y ya al final pues el enamoramiento Pero total. eso es algo que él no puede hacer. Es porque que si él miren, está pensando la en su amada, diferencia él en no eso puede es como, pensar en es como Lucinda. saber respetar, porque si usted se puede fijar en otra persona, pero sí, o sea, es como sin meterse por el lado de la relación, pero ellos veían a una mujer linda y ya, enamorados, nos vamos a casar. Yo quiero leer también. Y vean que acá ya como mencionamos, la historia de don Fernando, Cardenio y Lucinda se fue a la nada debido a que Quijote nos dañó la historia queriendo hablar de su caballería. Bueno, Sí, ahí es entonces- cuando... Entonces Cardenio comenzó a hablar del personaje de Amadís de Gaula, pero Don Quijote no está de acuerdo con su comentario y discuten. Y de repente Cardenio pierde la cordura y golpea a Don Quijote con una piedra. Pero aquí no hablan Sancho y el- de Amadís de Gaula, sino de Elizabeth y Madasima. Y la reina Madasima. Ajá. Entonces ahí, después de eso, Sancho y el pastor obviamente también se meten en la pelea. Y una vez están todos molidos en el suelo, Cardenio los deja y se vuelve a meter Es que a ver, en el él monte. dice que Madasima no es una mujer virtuosa o algo así, y Don Quijote piensa todo lo contrario. Pero, o sea- Entonces ahí discuten ellos y Don Quijote de cierto modo le dice que él es un mentiroso. Y la comparación que se hace entre Madasima es que en la novela son 3 Madasimas. Lo que se puede hacer con Lucinda, la labradora y Dorotea, que va a aparecer más adelante. Pero pues dice que el sabio Elizabeth, acompañante y maestro de Amadís, no tuvo relación con ninguna de ellas. Sino O sea, con sí- la infanta Gracinda. como pues con las demás participantes que se harán presentes después. Esa es la comparación que se hace. Ya lo último, Sancho Pero es que culpa al pelean. pastor por no haberle advertido de que el mancebo podía volverse loco en cualquier momento. Y el pastor se defiende, obviamente. Pero vean que Pues- acá, discúlpame, acá no es que él se vuelva loco porque quiere, sino loco porque lo interrumpe. Exacto, por eso lo sabemos nosotros. De pronto ellos en el contexto de ellos no lo sabían. Y ya, Don Quijote tiene muchas ganas de saber el resto de la historia. Y lo raro es que en este agravio cometido hacia él es primera vez que él dice como que no es culpa de él mismo, sino que por primera vez cae en cuenta que la persona tiene como una deficiencia, por decirlo así. Ajá, Sí, y sí. ahí, entonces él empieza como a golpear a Don Quijote, y al ver esto Sancho Panza, entonces también se mete y pues le pega un puño, Ajá. y este man pues se les monta encima, Y ya encima y le, ajá, Y ya le después dobla de las Sancho piernas y- haber estado aporreado, le da mucha ira y decide tomar venganza del cabrero, diciéndole que él tenía la culpa de no haberles avisado que a aquel hombre le tomaba tiempo la locura, que si esto supiera hubiera estado sobre aviso para poder guardar y respaldar a Quijote. es así. Entonces ya el Quijote volviéndole a preguntar al cabrero que dónde se podría hallar Cardenio, que lo que él más quería era saber cómo terminaba esta historia. Sí, porque en ese momento cuando terminó de golpearlos a todos y los dejó ahí sí. todos molidos y de todo, se fue. Y dice que no habría saber de cómo le hallaba, cuerdo o loco. Y así es como termina el capítulo 24. 24. Continuaremos con el número 25 que se llama Que Que trata de las extrañas cosas que en Sierra Morena sucedieron al valiente caballero de la Mancha y de la imitación que hizo a la penitencia de Beltenebros. Continuaremos con el capítulo número 25 que se titula Que trata de las extrañas cosas que en Sierra Morena sucedieron al valiente caballero de la Mancha y la imitación que hizo a la penitencia de Beltenebros. Bueno, aquí el capítulo empieza diciendo que Quijote pues, y Sancho, después de haber pasado todo lo que pasó con Cardenio, el cabrero se despide de ellos y Sancho y Quijote iban se adentrando cada vez más a la montaña, se adentraban y se adentraban más a la montaña. Y Sancho, por no sufrir, como él está esperando a que Quijote le hiciera algo y por no sufrir en silencio, le dijo... bueno, ahí al inicio Sancho estaba mal. Sancho iba como un poco deprimido, por decirlo así, porque Quijote no le hablaba, porque en el capítulo anterior habían estado en una discusión porque a Sancho hablaba mucho más de lo que él le tenía permitido.
Entonces Sancho acá le dice: señor Don Quijote, vuestra merced me eche su bendición y me dé licencia. El dar licencia es para que le dé el permiso de él poder irse para donde su familia. Él dice que él ya extraña a sus hijos, a su mujer, y que al menos cuando está con ellos, al menos él habla con ellos, y que no importa que él tan solamente gane poco, que él con eso sobrevive. Él aquí dice también que, pues, o sea, que si con suerte también le van a hablar los animales, como lo hacen cuando están en tiempo de guisopete. O se puede decir también isópete, que significa pequeño esopo, como se llama a una colección de fábulas muy difundida en la Edad Media. Y bueno, entonces como ellos estaban aquí, Sancho estaba tan mal, Sancho habló 2 veces de seguido diciéndole que él ya no quería estar ahí, que es mejor que él estuviese donde su familia, y Quijote él quería y a la vez no, porque él cuando narraba se mostraba un poco como si quieres ir, hazlo, pero en otras veces, en otros párrafos, le decía que se quedara ahí con él. Sí, y además dice que después de haber recibido tantos ladrillazos, puñaladas, golpes y todo esto, pues que él no quería aguantar como nada más de esto, y además con ese castigo que le tenía en la lengua de no poder hablar cuando él quisiera. Y entonces ahí es donde Sancho comienza a hablar sobre la reina Magimasa. Que es con una, pues, o sea, él la malinterpreta mal porque en realidad se llama Madasina. Siempre como que le cambia el nombre a los intérpretes de las caballerías y todo esto. Don Quijote también le dice que si le levanta como la especie de castigo para que pueda ir, si va a hacer eso, tiene que ser como por un tiempo determinado. Bueno, entonces después a Sancho le sigue contando la historia de la reina, y le dice que ella tenía como un amorío o una amistad con alguien que él llama Abad, pero aquí vuelve Sancho y se equivoca, porque es Elisabat. Elisabat era un médico. Y aquí lo que pasa es que Cardenio, lo que pasó fue que confundió toda la historia de la reina Madasima. ¿Por qué? Porque es creído que la reina Madasima y Elisabat están en un amorío, pero no era así. Y Quijote como que se exalta y aclara eso. Cardenio. Sí, Cardenio fue el que contó esta historia. En la parte cuando antes de irse. Entonces Quijote le aclara esto y le dice pues como que él en medio de su locura, valga la redundancia, por decirlo así, valga la redundancia que Quijote diga esto, que en medio de su locura ha confundido todo lo que es la historia, porque la historia verdaderamente no es así, y más si se trataba de la reina Madasima, que era tan prestigiosa. Y además él ahí le llama que eso son puras blasfemias que estaba tirando Cardenio, ya que él, como dijo Steven, en medio de su locura. Cabe ver de que Quijote dice locura, sabiendo que no hay persona que confunda, que malinterprete más las cosas que él. Entonces aquí dice Quijote que un caballero andante siempre debe defender de la locura de alguien a las damas, y debe tener el concepto de dama siempre como por el prestigio arriba. Aquí puede entrar lo que estamos hablando ahorita con la profesora Lina, que lo de Dorotea y Dulcinea, que Dorotea había logrado constituir ese buen ejemplo de las mujeres y había constituido como que la esposa de Cervantes, Dorotea, que había dado ese pensamiento de que las mujeres el mejor ideal y todo por el estilo. Ajá, pero vean, continuando en la historia, es que Quijote sigue contando su historia y todo, pero hay algo que a mí me intriga, y es que Sancho es analfabeta, pero algunas veces no se comporta como un analfabeta. Eso lo hablamos en el capítulo anterior, ¿no? Sí, y aquí en la misma historia él vuelve y se equivoca con una palabra, que dice que Dios conda. No. Entonces eso le queda como Dios conda, ¿qué es eso? No, lo que él quiere decir ahí es que confunda, Dios confunde. Eso significa montas a fe mía. Entonces él ahí no sabe cómo hablar bien cada una de estas palabritas que son para ahora fáciles de decir. Sancho lo está contradiciendo, Don Quijote lo está contradiciendo ahí, porque él le dice que no le cabe en la cabeza cómo una reina puede ser tan siquiera amiga de un cirujano, que pues que tiene que recalcar pues que el abad era muy
muy buena persona, era muy paciente, Era muy prudente, honrado y todo eso, pero que él no podía tener nada que ver con la reina, que porque ella era, por decirlo así, como otro nivel. Y a partir de aquí, como que Sancho le cambia el tema a Don Quijote, porque le dice que una regla de caballería dijera que pues si era menester andar perdidos por montañas y senda ni camino, buscando un loco. O sea que Sancho estaba cansado de andar con Cardenio, porque es que Sancho siempre que le dan una paliza desiste de lo que están haciendo. Y antes de eso, creo que te pasaste una parte que él dice que ahí Sancho comienza a hablar sobre que lo que haya sucedido entre Elizabeth y la reina a nadie le incumbe, que el único que sabe eso es Dios. Y entonces ahí dice, allá se lo hallan, con su pan se lo coman, si fueron amancebados o no a Dios, habrán dado la cuenta. También dice que las historias de Cardenio fueran contadas, no lo van a librar de que él lo tilde como loco. Y entonces ahí es donde... pero él también dice que no es amigo de vidas ajenas. Sí, entonces ahí es donde está diciendo que él no es chismoso, él no se va a poner a discutir con Quijote la historia sobre la reina Madasima y sobre Elizabeth. Y dice que contra acuerdos y contra caballeros andantes y contra lo que sea, él va a defender como la honra de una mujer y no va a permitir que se hable de él. Y Sancho le dice, el que compra y miente, en su bolso lo siente. Entonces ahí que quiere decir que yo no me meto más en esto y ya usted mira si sigue alegando solo. Y ahí sí es donde viene la parte en la que él dice que si es buena regla de caballería que andemos perdidos por estas montañas sin sendas ni camino buscando un loco, el cual después de hallado quizá le vendría una voluntad de acabar lo que dejó comenzado. Lo que dejó comenzado es que a Sancho Cardenio le pegó en las costillas. Y Quijote siempre habla de que a Sancho nunca le pegan y todo esto, y Sancho también se lleva su buenos Pero es que esto fue porque el man ya estaba loco y le iba a pegar a Don Quijote. Entonces Sancho lo defiende, le pega un puño a este Cardenio, y Cardenio se le devuelven las piernas y él se cae. Al caerse se le monta encima y ya ahí le dan las costillas. Entonces Quijote le dice que se callara, que le decía otra vez que le importaba mucho encontrar al loco. Y vean que Quijote yo no entiendo para qué le importaba tanto encontrar a Cardenio. No, pero ahí en esa parte él no dice que solo le importa eso, él antes dice que él no le importa tanto encontrar al loco, sino que le importan las hazañas que va a hacer mientras lo encuentre. Pero entonces Sancho le dice que cuáles hazañas. Uh-huh. Entonces él dice, ahí es como una contradicción, él dice hazañas, pero ¿cuáles hazañas? Le pregunta que si es que son muy peligrosas, pues que está como tan interesado en hacerlas y todo. Entonces aquí Quijote le dice que si él vuelve a donde le empieza a enviar, pues que si Sancho vuelve ahí es cuando ya se empieza a remontar lo de que Quijote le quiere imitar los pasos de Amadís de Gaula y de Roldán. Sí. Y esto se hace referente a que Roldán era un caballero que tenía las aventuras muy locas y Amadís hacía lo mismo, pero lo hacía de una forma más fúnebre. Aquí me gustaría decir que tenemos en cuenta dos cosas. La primera es que Sancho por primera vez se cuestiona ante las cosas que hace Don Quijote y le recalca lo que está haciendo, pues si se cansa totalmente. Y la segunda es que Don Quijote admite que está loco. Y dice que no va a dejar de hacerlo porque es lo que toma como ejemplo de los escritores que leía. Y a mí me parece Quijote dijo una frase que a mí me pareció un poco dolida para Sancho. Si yo estuviera en el caso de Sancho y Quijote me dijera esto, yo quedaría, sentida, porque le dice, a donde pienso enviarte, presto se acabará mi pena y presto comenzará mi gloria. Le está queriendo decir que por él es que están perdiendo todo. Le está diciendo que sin él sí van a encontrar, pues como que sí va a llegar a lo que él busca. Entonces eso a mí me sintió como dolida, porque si uno se pone en los zapatos de Sancho, uno dice, pues yo le he ayudado tanto a este señor, he dejado que me tiren en una sábana y me estén dando vueltas, le he curado, que me peguen, dejó perder su asno. Y su pago de 27 reales. Ajá, y le dice eso. Y lo más berraco es que Sancho todavía sigue ilusionado con sus... aunque ya más o menos.
hasta incluso llegar a comer del plato y de la misma Sí. boca. Pero es que es de muy la contradictorio salida porque del aquí Quijote. están como peleando, pero ya después cuando se están despidiendo es como que no te vayas. Entonces, Ajá. como que, ay, Ah, yo Quijote pienso- también le dice que quiere que sepa que el famoso Amadís de Gaula fue uno de los más perfectos caballeros. Y también Y ahí después... Otra vez se vuelve a y mencionar. ahí se corrige que no, solo, o sea, Que no no fue solamente uno, uno, sino que fue el único, mejor. Exacto. el único. Y después de haberse El quejado primero. Sancho, Quijote le dice que ya, que calle de una vez, que porque te hago saber que no solo me trae por estas partes el deseo de hallar otro loco, que sabiendo que él le va a cumplir lo que le ha prometido Y de además, esas hazañas. y además ahí también se menciona a Belianís. Pues Ah, a Belianís yo lo relaciono acá, Sí. es que Cervantes quería terminar de escribir la historia de Belianís. Entonces que por eso en ese momento cuando Feliciano de Silva estaba reconstruyendo Maíz de Gaula, se dice que es como la desgracia de Belianís, porque Belianís dedica una prosa a Don Quijote y ahí pues se decae, por decirlo así. Yo Y ve- pienso que con esta admiración que él tiene por Amadís de Gaula, pues desde esta parte del libro y mirándolo hacia atrás, podemos como imaginar que lo que nos falta de leer del libro también va a tratar sobre eso, porque él lo va a tener como presente en todo. ¿Sí me entienden? Eso se va a Y mencionar yo siempre. creo que que- hay algo, Amadís de Gaula. o sea, Sí, es que- al inicio que nosotros estábamos iniciando este libro, en uno de los pies de página mío decía que no es necesario leer los libros para poder entender la obra del Quijote, pero yo creo que si uno se toma el momento de leer a Feliciano de Silva y el Amadís de Gaula, Amadís de Grecia, uno podría entender la mente de Cervantes, por decirlo así. Es que Cervantes se basa en Amadís de Gaula fue porque estos Montalvo, Páez de Vivar y Díaz destruyeron Amadís de Gaula y Feliciano de Silva se encargó de reconstruirlo nuevamente. Entonces eso puede ser como un ejemplo para la obra que él quiere hacer, más no lo imita del todo, porque Cervantes en su libro se puede, o sea, cuenta la historia de Don Quijote, pero tiene muchas sátiras, demasiadas, utiliza el libro como para vengarse de los demás. Y esta parte de acá del libro, este párrafo que está en la página 168, me parece muy parecido a una obra del banquete que nosotros nos estábamos leyendo, porque en el banquete utilizan a los dioses y los comparan con las personas, con los filósofos que están hablando de ellos, y acá hace Cervantes lo mismo, Sí, que dice que imitando a Ulises, en cuya persona y trabajo nos pinta Homero, un retrato vivo de prudencia y de sufrimiento, como también nos mostró Virgilio en persona de Eneas, el valor de un hijo piadoso y la sagacidad de un valiente y entendido capitán, no pintándolo ni descubriéndolo como ellos fueron, sino como habían de ser, para dar ejemplo a los venideros hombres de sus virtudes. Esta parte se me hace relación mucho a lo del banquete, porque nosotros no lo estamos leyendo, pues ya lo terminamos de leer. Y entonces cuando está en el discurso de Agatón suelen decir lo mismo, que él utiliza a Eros. Cervantes aquí da una óptima síntesis de la teoría clásica y renacentista de las artes. El escritor en concreto debe imitar la realidad, pero perfeccionándola y mejorándola, mostrando las cosas como habían de ser. Y para llegar a esa imitación idealizada, debe a su vez imitar a los artistas que han sobresalido en practicarla. Yo creo que por eso él habla tanto de Amadís de Gaula, porque él tiene como una relación con eso y no es que solo la quiera contar, sino que la quiere mejorar como en su versión. Y la obsesión de Cervantes era por Amadís de Gaula era tan notoria que cada que hablaban sobre Amadís él decía algo, pues algo Bueno, bonito, algo tenía que muy hablar. bueno. Siempre mencionaba alguna parte como Sobre, sus historias. por ejemplo, aquí dice, fue el norte, el lucero, el sol de los valientes y enamorados caballeros, a quien debemos de imitar todos aquellos que debajo de la bandera del amor y de caballería militamos. Es que el rey ahí como la victoria pues sí que tuvo Silva en ese caso. Sí, Y todos que- ahí. ajá, y que Amadís de Gaula después de eso quedó como pues quedó el mejor libro de caballerías que puede representar a España en esos tiempos. Yo creo que él ni siquiera era capaz como de decir que lo quería superar, porque él lo tenía como en un altar tan grande que él era como, no, ser como él para mí es como un éxito, pero no, él nunca mencionaba como ser mejor que él, sino No, llegar a simplemente ser como él. imitarlo. Es que debe ser duro porque hacer esa reconstrucción de todo lo que hizo Silva debe llevar su tiempo y para lo que hizo Cervantes no está como mal, pero de todas maneras no se iguala como un trabajo tan perpetuo. Y vean que después acá siguiendo dice Sanchi que él qué quiere hacer Sí. entonces con la aventura que va. Y entonces, ¿Qué ajá, necesita? ¿qué necesita? Ajá, que va a buscar. A ese Entonces, remoto lugar. entonces le dice que yo no te he dicho
que quiero imitar a Amadís haciendo aquí del desesperado, del santo y del furioso, por imitar juntamente al valiente don Roldán, como hay en una fuente las señales de que Angélica la Bella había cometido vileza con Medoro. Entonces él no le dice, y también se contradice, porque él dice, yo no lo quiero imitar, pero lo quiero imitar, porque vea que él está haciendo todo lo que Amadís de Gaula hacía, que era conseguirse una mujer, llamarla como él quisiera, conseguirse un caballo, llamarlo como que tuviera significado, darse un nombre a sí mismo y llamarse de la Mancha porque él protege de la Mancha. Entonces aquí es una contradicción. También me parece algo muy interesante que él dice que se volvió loco, que mató pastores. Me parece muy interesante porque si él lo tiene de ejemplo a seguir y se volvió loco, entonces quiere afirmar que él ya está loco, o va a seguir el ejemplo de Amadís y se va a perder en su locura después y va a hacer actos que nunca jamás pensó que iba a hacer. Respecto a esa parte de Medoro, aquí dice que cuenta el Orlando Furioso que Orlando enloquece cuando encuentra junto a una fuente un letrero en árabe donde Medoro declara sus amores con Angélica la Bella. Entonces esto es a lo que se quiere hablar. Es que más adelante también él dice sobre los dos caminos, que es uno sobre Ronaldo y otro sobre Amadís. Qué pena. Que puede elegir dos caminos de referente a las caballerías. Pero entonces está pasando algo muy similar a lo que con el loco que están buscando, porque va que también fue por una mujer. Es que prácticamente todo lo que se hace ahí es un amorío, por decirlo así. Además hay que acordarnos que Don Quijote y el loco se relacionan mucho. Ellos dos son como prácticamente el Quijote paralelo. Entonces volvemos a la conclusión del capítulo anterior, no nos enamoremos. Cada uno trata de loco al otro y los dos están en lo cierto. Y vea que en este capítulo me da, o sea, ya en la página 169 dice él que loco soy, loco yo estoy. Entonces ahí es como muy contradictorio, porque dicen que este Quijote está hablando de todo, entonces dice que loco soy, loco he de estar, tanto que tú vuelvas con la respuesta de una carta que contigo pienso enviar a mi señora Dulcinea. Ya ahí él quiere mandarle una carta porque Sancho le dice que él nunca ha enviado algo a Dulcinea. Y también que no la conoce ni siquiera. Ajá, pero mire que Quijote dice que él no quiere imitar ni parecerse a los tres que son Roldán, Orlando, Arotolando. Solo quiere imitar a Amadís para así llegar a la perfección de la caballería. Entonces ya aquí pues más adelante Quijote pues ya hablando de Amadís y imitando a Amadís porque Amadís lo rechazó su amada Oriana. Entonces como Quijote él intenta pensar que lo rechaza Dulcinea cuando Dulcinea ni siquiera conoce su existencia. No existe, no existe. Entonces aquí Sancho le dice, pues caballero de la triste figura. Aquí ya como que con más respeto, con más... Sancho le dice que confundir un yelmo de mambrino con más de 4 días con una cosa de barbero y confundir como tantas hazañas, que eso era en verdad estar loco. Miren, él también cuando comienza a hablar pues sobre lo de la caballería y eso, que es como lo que él quiere llegar a hacer, comienza a mencionar mucho a Dulcinea y dice que ella siempre ha sido la señora de él. Entonces en mi ensayo, en mi escrito en el que entregué, yo hablé sobre eso, sobre que es muy raro ver cómo ellos se dejan llevar tanto por una persona y se llegan como a inspirar solo por eso, ¿sí me entienden? Como, o sea, todo lo que él hace es pensando en ella, en ser mejor, pero para ella no, como para él mismo. Es lo que él hace y lo que le gusta es como para honrarla a ella. Y tanto así que le dice a Sancho que no le dé consejos, que él lo va a seguir. Pues que porque él comienza como a decirle que porque es así, que porque quiere hacer eso, entonces comienza a decirle que no, que ya se calle, que no le diga nada, que para que si no los va a escuchar. Ahí es muy triste, pues me parece triste cuando le dice que él es el hombre con menos entendimiento, con más poco entendimiento, con más peor en todo el mundo. Que pues le recalca ya de por sí que es totalmente... Sí, después de eso no se va, estamos jodiendo todo lo que le ha dicho, y él como ha sido con él. Wow. Es que esto colmó la paciencia de Quijote porque le dijo, o sea, es que usted confunde el yelmo hombre, usted confunde todo, usted no ve la realidad. Pero es que él tenía que entender que él no era caballero ni le gustaba, él solamente estaba ahí como por el interés de tener esa ínsula y ya, pero del resto él no sabía nada. Y vean que y este es uno de los momentos más altos de Don Quijote en el ejercicio de la caballería, cuando se afila el sentimiento que no necesita el mundo para producirse, sino de la sola fuerza interior. Uno de los principios de la caballería es la gratitud, o hacer las cosas en beneficio visible o inmediato.
Enseguida viene la penitencia en la que se iguala a sus héroes, y es el principio interior ilustrado con la vacía barbero, que a Don Quijote le parecía un yelmo, lo cual basta para que lo sea. Y vea que él ahí, en el momento, él dice que también era eso. Es que él dice que Sancho, como no sabe de caballería, no entiende que para él un casco que era perteneciente a un barbero podría ser el yelmo de Mambino para el Quijote, porque lo veía de una forma diferente. Y vean, Esto era por encantadores, o sea, que no era porque ellos quisieran, sino que era porque encantadores lo hacían. y vean Porque que ya siendo caballeros veían las cosas diferentes. siguiendo este Sancho sí le dice quién es Dulcinea a Quijote. Que le dice que ella es hija de sí. tal persona. Le dice los nombres de los papás. Los nombres de los papás, le dice que ella qué hace, le dice que ella es una mujer que tiene pelo en el pecho, porque es una mujer que es muy trabajadora y luchona, que se para en el medio de la plaza a llamar como a las crías que ella tiene, y entonces ahí Quijote no se enoja, sino como que, ¿por qué la conoces? Creo que te adelantaste solo un poquito, pero esa parte es la de Lorenzo. Los papás se llaman Lorenzo Corchuelo y Aldonza Nogales. Ellos comienzan a hablar de eso porque él solamente hace sino mentarla y decir puras cosas de ella, que pues muchos halagos y todo eso, entonces él como que le quiere como callar ya. Entonces lo que hace es comenzar a decirle esas cosas, porque aquí hay una parte que Don Quijote dice: oh Dulcinea del Toboso, día de mi noche, gloria de mi pena, norte de mis caminos, estrella de mi ventura, hacia el cielo te la de buena, en cuanto acertares a pedirle que consideres el lugar y el estado a que tu ausencia me ha conducido, y que con buen término correspondas al que mi fe se le debe. O sea, él es hablando como con él mismo y diciéndole como, ay, ojalá que sí me acepte y todo eso. Y en esa misma parte él también le hace una a Sancho, que le dice que oh, tu escudero mío, agradable compañero de mis prósperos y adversos sucesos, toma bien en la memoria lo que aquí me verás hacer, para que lo cuentes y recites a la causa total de todo ello. Pero lo han notado que él siempre se pone como por encima de Sancho. Sí. Como, ay, no, yo soy todo y usted solamente me acompaña. Usted no sabe nada, usted solamente está ahí parado y ya, pero él siempre está halagándose a él. Y ya después de eso, este Quijote apeó a Rocinante y en un momento le quitó el freno y la silla, y dándole una palmada en las ancas le dijo: libertad te da el que sin ella queda, oh caballo tan extremado por tus obras, cuán desdichado por tu suerte. Vete por donde quisieres, que en la frente llevas escrito que no te igualo en ligereza el hipogrífico de Arzofoto, que viene siendo caballo alado de ese personaje de Orlando Furioso, ni el nombrado Frontino que tan caro le costó a Bradamante, que es la doncella que regaló el caballo Frontino a Rugero, quien comprendió una serie de aventuras que la mantuvieron alejada de él. Y vea quién lo incita a escribir todo eso a Quijote, Sancho. Sí. Quien le incita a escribir todo esto a Quijote es Sancho, entonces... Porque le dice que quiere volver No solo- entonces le ocurre la idea de esto. No solo Sancho, sino a todas las personas que ha conocido, porque para mí que el Quijote no tenía más o menos como la idealización del amor como tal, porque veamos que él se enfocó fue al principio en imitar a los famosos de la caballería, entonces dijo, bueno, tienen una amada, creemos una amada para cumplir con las reglas de caballería. Pero en ese entonces pues él ya no la tomaba tanto como si fuese una diosa, fuese un ideal principal para él. No es hasta que conoce pues las historias que se cuentan a través de la trama del libro en que se va dando cuenta de cómo se debe seguir el proceso de enamoramiento. Por ejemplo, con lo que pasó con Marcela, él no sabía pues el tema de recitar cosas en las noches y pensar en las doncellas, sino es hasta que cuentan pues en el libro que el amado de Marcela, que no era correspondido, pensaba en ella en las noches. Y es ahí cuando él toma como ejemplo esto y empieza a obrar de esta forma. Pero pues, él desde antes sí tenía la cosa Sí, de pero- quedarse desvelado pensando en Dulcinea. Pero no de forma desvelada, que es pues como lo que yo quiero recalcar ahí, que se desvela y piensa de forma, digámoslo así, depresiva por ella, porque tengamos en cuenta que Dulcinea es un ideal que no se puede alcanzar porque es Para él. inexistente. Y vean que hay algo muy particular, y es que Don Quijote ilustra mucho a Sancho, pues lo describe mucho porque y sobre los mundos misteriosos que él padece.
y también le da a conocer mucho sobre las leyes de caballería, por las cuales justifica la desgracia y reveses que le han ocurrido. También atribuirá sus malos pasos a los encantadores. Él siempre cree que hay un encantador que hace que él no gane las batallas. Siempre, o sea, él nunca se echa la culpa a sí mismo como que, yo no sé pelear, sino o es un encantador o es un fantasmas. Y ha llegado al punto de echarle la culpa hasta a Rocinante. Sí, que porque Rocinante Sí, está bien parado, que porque entonces... Pero yo creo que aquí Sancho sí lo está tomando más en serio, porque miren que lo que sigue es que él le dice a Don Quijote pues que si lo de la vida de él y que si lo de la locura de Don Quijote está siendo verdad, que entonces que es mejor que comiencen como ya a hablar las cosas en serio para él empezarse a ir, que porque si no se va a demorar mucho, porque le va a tocar irse a pie, devolverse a pie. Y ya que él no es muy buen caminante. Que se menciona que Sancho ya no tiene el asno. Sí. Pues que o sea, que es la primera vez que se menciona esto, que el asno ya fue robado. Ajá. Y dice que si se iría caminando, que se demoraría 3 días en llegar o que tal vez nunca llegaría. Y vea, y acá es, y Sí, después... que porque él es muy mal Sí, caminante. Sí, pero que el 3 días sale el mando, que en 3 días se demora en llegar. Y vean que acá después ya siguiendo, Sancho le da una lección a Quijote sobre qué es el infierno. Porque este Quijote desconoce muchas de las palabras y entonces le dice nula es retencio según he oído decir. Y entonces él dice, ¿qué retencio? ¿Qué es eso? No entiendo. Él ahí no sabe, ese término se utiliza a los oficios de los difuntos, a las personas que ayudan a velar ahí. Y entonces le dice que retencio es que quien está en el infierno nunca sale de él ni puede, lo cual será al revés en vuestra merced, o a mí me andarán mal los pies. O sea, ahí le quiere decir que si él va con él, no habrá vuelta atrás porque no va a salir de eso. Y que, pues, o sea, quien va en el infierno no tiene una salvación. Entonces, También cuando se habla otra vez de que Sancho se le perdió el asno, también dicen que cuando eso se le perdió también perdieron el bálsamo y las islas y todo lo que Sí. Don Quijote le habla a él también de el purgatorio, o sea, como que él se va a quedar penando si sigue así. Entonces él le dice que mejor se refiera de una vez al infierno, que no lo vaya a dejar como por ahí en la mitad, ¿no? Que hable de una vez que sea el infierno. Y siguiendo con lo que está diciendo Valentina, a mí me parece muy gracioso esta parte, ya que cuando Quijote menciona el bálsamo y todo eso, Sancho le dice que no mencione eso, que con solamente oírlo se le revuelve el estómago y las tripas porque él había botado ese bálsamo. Y aquí es por primera vez cuando Sancho ya menciona, o sea, que dice que, o sea, Sancho le dice a Quijote que lo lleve, que escriba la carta ya para él poder irse en Rocinante y darle la carta a Dulcinea. Y es la primera vez que la menciona como señora, o sea, que ya la está admitiendo como señora suya. Y vean que Quijote le dice letra procesada, o sea, eso significa que caligrafía de los procesos difícil o imposible de entender. Sancho no sabe leer ni escribir, entonces él ahí dice que tengo que escribir con letra procesada, así, entonces como... Pero no es la primera vez que él menciona a Dulcinea como señora. En la parte que yo leí ahorita, que es como un poema que le dice que el día de mi noche y no sé qué, él dice que... Señora mía. Oh, señora mía, No, que pero pues siempre Sancho. ha sido. Sancho la menciona como señora suya, ya. Ah, bueno, entonces... ¿Cómo así? O sea, Sancho es la primera vez que la menciona como su señora, o sea, aparte de que Quijote ya la admitió como señora, Sancho ya también la admitió. Ah, ya. Eso es a lo que me refería. Y entonces ya ahí... Pero, También con respecto a lo de la carta, Don Quijote le dice que sería bueno que, ya que por allá no había papel, que la escribieran como hacían los antiguos, que eran con hojas de árboles en unas tablillas de cera. Pero a mí hay algo aquí que me parece muy irónico y es que referente a Dulcinea, porque es que Dulcinea siempre queda como en mencionar, pero nunca actúa. Y aquí se puede ver que Rocinante hasta puede ser un papel más importante que ella y la tratan como una persona en vez de Dulcinea. Pero... O sea que en este momento puede ser más importante el papel, o sea, para Cervantes fue más importante el papel de un animal, de Rocín, de un caballo, que la misma Dulcinea, que era la supuesta madre de Quijote. Y yo creo que este capítulo, esta parte me gusta mucho y es porque por primera vez Sancho puede callar a Quijote diciéndole la verdad. Porque él dice que su mujer,
que la señora de él, que es Dulcinea, le dice que ella ahora sí, su padre es Lorenzo Corchuelo y su madre Aldonza Nogales, la han criado. Entonces Quijote le dice, me hace acordar al chavo. Y que porque Sancho le dice así. Ajá, porque me hace acordar el chavo. Dijiste Quijote. Sí. Sancho le dice como cállese. Y le dice que la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora Dulcinea del Toboso, llamada por otro nombre Aldonza Lorenzo. Sí, esa es muy charra, le dice como, ay, ya. Sí. Esa es como Aldonza, cállese. Deja de hablar boba. Por el mínimo él en ese momento iba a retomar como que, o sea, cuando habían dicho Dulcinea del Toboso, Dulcinea, Toboso, Aldonza. Pero sabe que se nos pasó mucho. Y vea también, iba a decir otra cosa muy importante, que cuando Quijote pues dice que cómo van a escribir la carta, vea que Sancho es muy inteligente y le dice que la deberían escribir con la libranza pollinesca, que esto viene siendo la letra que es de los tres pollinos, que hasta que aquí no aparece en la primera edición, pero a la que se hace referencia en el fragmento para remediar el error, se añadió en el capítulo 23. Y también le dice que cómo van a hacer la firma, pero ahí sí Quijote pues como que por venganza le dice que no necesita firma, que porque en Amadís de Gaula no firmaron. Pero él sí le puso firma. Aparte y le puso de eso, el caballero de la triste figura. Ahí sí le puso firma, y pero... aparte de eso, en lo de la carta, usted ha hecho, Silva, que la podían escribir en esa, con esa hoja o en tablillas. Pero él le dice que si la escribían en eso, después iba a ser responsabilidad de él transcribirla a un papel normal para entregarla. Entonces ahí a Quijote le apareció una idea, que fue escribirla en un librillo de memoria que fue de Cardenio. Y entonces Quijote le dijo que a Sancho que él tendría cuidado de hacerla trasladar en el papel, de buena letra, en el primer lugar que hallara. Ya, yo creo que ahí terminamos con las cartas. Sí, con lo de las cartas. Con lo de las cartas terminamos, sigamos con lo de Dulcinea. Lo de Dulcinea, a mí me da risa acá y es porque Quijote le dice, Sancho le dice que ahora digo, señor caballero de la triste figura, que no solamente puede y debe vuestra merced hacer locura por ella, sino que con justo título puede desesperarse y ahorcarse. Entonces le estoy diciendo que ella como que una persona tan mala que es mejor que se ahorque antes de estar con ella. Y dice que nadie lo va a saber, ni siquiera ella, que por eso se lo va a llevar el diablo. Dice que ella no se va a dar cuenta, entonces que se va a ahorcar cuando quiera. Y Sancho lo describe Dulcinea como un hombre. Y aquí Quijote empieza a comparar algo con otras princesas. Y es que por primera vez, o sea, me suena muy raro, por primera vez no sé, que es que empieza a decir que si él cree que todos estos romances eran de carne y hueso. O sea, que él mismo está afirmando que Dulcinea es una alucinación, que no existe. O sea, porque es que tengamos en cuenta que Dulcinea es como una idealización de una meta de Don Quijote, además de cumplir con las reglas de caballería. Entonces es como algo inalcanzable. Se podría decir que Dulcinea dejó a Aldonza hace tiempo. Al principio se decía que Aldonza era Dulcinea, pero ya con el pasar de los capítulos y la evolución del lenguaje y cómo quería Quijote a Dulcinea, podría decir que ya traspasó a la persona que se supone que se inspiró y ya es otra cosa mayor, otra cosa como una idolatría mayor para ella, para él. Después cuando Sancho le dijo a Quijote que no hiciera locuras por ella y que se ahorcara, Sancho dice algo muy charro, y es que dijo que hace mucho no la veía y que debe estar trocada, porque la faz de las mujeres se gastan mucho siempre cuando salen al campo, al sol y al aire. Y acá es donde Don Quijote vuelve a callar a Sancho y le dice que mejor no hable sobre su Dulcinea. Y que mejor se calle y siga callado porque él es un muy buen hablador y que no hay persona más que él le dice ahí que Dulcinea, porque en ser hermosa ninguna le iguala y en la buena fama pocos le llegan. O sea, él le quiere decir que no la describa así porque no hay persona más linda que ella. Y él le dice esto de acuerdo a lo que está diciendo nuestra compañera Angélica, porque Sancho le dice que no importa que vaya la carta de mano ajena, que porque es que Dulcinea no sabe leer ni escribir. Ajá. Y que como nunca recibió una carta de él ni sabe cómo será la letra, entonces que no importa. Y Quijote, aquí lo que pasa es que
Sancho al decirle, pues Sancho le menciona algo sobre escribir y leer. Pero entonces Quijote dice, para un caballero andante nada es difícil, para un caballero andante todo es posible. O sea que no me desafíes ni en leer, ni en escribir, ni en hacer nada, que yo soy el mejor en todo, por decirlo así. Sí. Después de eso, Quijote con lo que estábamos hablando, Quijote le dice que cuál necio eres tú, le dijo a Sancho, y cuál discreto es yo, quiero que me oyas un breve cuento. Y ahí vean, comienza el... Ya prosiguiendo con la carta que le hace Don Quijote a Dulcinea, que la va a leer nuestra compañera Melissa, quiero decirles que esta carta entra en la riquísima tradición de las epístolas amatorias medievales, pero hay que apuntar que es una de las más bellas cartas de amor que hay en toda la literatura española. Vea, espera, antes de que empiece nuestra compañera Melissa, también dice que esta carta comienza con un recuerdo de Amadís, donde Oriana escribe: yo soy la doncella herida de punta de espada por el corazón, y con un tópico amoroso difundido por los heroides de Ovidio, cuando ven y saluten mí. Bueno, puede seguir nuestra compañera Melissa. Carta de Don Quijote a Dulcinea del Toboso. Soberano y alta señora, el ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu hermosura me desprecia, si tu valor no es mi pro, si tus desdenes son mi afincamiento, maguer que yo sea asaz de sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita que además de ser fuerte, es muy duradera. Mi buen escudero Sancho te dará entera relación, oh bella ingrata, amada enemiga mía, del modo que por tu causa quedo. Si gustares de acorrerme, tuyo soy, y si no, haz lo que te viene en gusto. Como la reta, como quien dice, sí. Bueno, si me va a aceptar, sí, si no, sí, haga lo que quiera. Sí. Bueno, haz lo que te viene en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo, tuyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura. Bueno, y después de ahí, al terminar de leer la carta, Sancho queda admirado, orgulloso por su amo, porque le dice que wow, que qué bien le quedó la carta, pero le dice pese a mí, y como que le dice vuestra merced, hay todo cuanto quiere, y qué bien que caja en la firma, el caballero de la triste figura. También le dice que es la cosa más alta que jamás había oído. A mí me parece que aquí es como repetido el pensamiento de Quijote. Pues, o sea, que aquí el pensamiento de Quijote es muy repetido porque siempre que va a hablar de Dulcinea dice como esto. Entonces la carta pues le asombra a Sancho porque estaba ahí, era como que la primera vez que escuchaba, pero uno ya leyendo todo esto y dándose cuenta de esto, es como muy repetitivo, no se le ocurre nada más que decirle. La carta la terminan con la firma, que pues luego la añaden y dice así: mandará vuestra merced por esta primera de pollinos, señora sobrina, dar a Sancho Panza, mi escudero, 3 de los 5 que dejé en casa y están a cargo de vuestra merced, los cuales 3 pollinos se los mando a librar y pagar por otros tantos aquí recibidos de contado, que con esta y con su carta de pago serán bien dados. Fecha en las entrañas de Sierra Morena, a 22 de agosto de este presente año. O sea, se le quiere decir que este es un juego de posiciones en el Quijote o de parejas de contrario, como esta hoja de cuaderno donde están por una la carta Dulcinea y por la otra la libranza. En el juego de contraste entran Don Quijote, Sanchos, Gigantes, Molinos, Dulcinea, Aldonza, Yelmo, Vacía, héroe, delincuente, ejército, rebaños, castillos, ventas, idealismo, realismos, entre otros muchos. Estos opuestos no son irreconocibles, sino polos dramáticos en la obra, como el contraste entre la leyenda y la vida cotidiana. Los polos se armonizan en su posición, como en Don Quijote son contrarios. Sus actos y ser en Don Quijote convierten la personalidad humana y literaria. Nos acabamos de dar cuenta que hoy, hace quién sabe cuántos años, él escribió esta carta. Hace más de 500 años. Hoy es 22. Sí. Oigan, miren esta parte. Sancho se esperaba como que él dijera, bueno, atentamente, Don Quijote, ta. Pero él le dice, o sea, él cuando le escribe este último parrafito que leí, él le dice como, bueno, ahora sí fírmela. Entonces él le dice que no es necesario firmarla. Y aquí abajo aclaran que si llevara el Don Quijote como firma, el documento sería inútil y sin valor. Aquí me gustaría hacerles una pregunta y es, ¿Don Quijote en realidad está enamorado
¿O es tan solo una idealización de sus pensamientos? Pues con lo que tú dices, Luis, con tu pregunta, a mí no me parece que él solamente sea una idealización de sus pensamientos, porque anteriormente se nombraron a Aldonza Lorenzo, y él sí estaba enamorado de Aldonza Lorenzo. Pero si solo la vi una vez. Pero aunque la haya visto solo una vez, no importa. Es como lo que pasó con Eso Marcela. pasó en Celestina. Ajá. Calisto no era mucho lo que había visto a Melibea, y él se enamoró de ella. Miren, es que Se podrían enamoró de ser su como, cuerpo podrían ser perfecto, como sus las expresiones, sus diferencias, senos, de todo eso. podrían ser como las diferencias del amor que estamos viendo en filosofía. Él, o sea, él no se enamoró Apego. de algo así súper real, como de lo que compartieron y todo eso. También hay una parte que dice que a veces es solo apetito. Y aquí pues se vuelve a representar el neoplatonismo renacentista. Igual, así sea lo que sea, él todo se lo imaginó. Tenemos claro que él solamente, con verlo una vez ya toda esa historia se la había creado él solo. Pero no han visto que eso pasa mucho en la actualidad. Digamos que a una persona le gusta a alguien y no la ve por mucho tiempo. Va a seguir pensando en todo ese lapso de tiempo y cuando lo vuelve a ver, la persona se desilusiona. ¿No les ha pasado alguna vez eso? Sí. Eso sí. O igual por decir, uno conoció a una persona y ya solamente con verla una vez ya usted se empieza a imaginar miles de cosas. Sí. Así era él. Tengamos en cuenta que la idealización del enamoramiento en aquella época era muy pobre o era muy poco valorada, por así decirlo, puesto que era amor a primera vista, como se le llamaba. No a primer pensamiento, sino a primera vista, y a idealización de la primera vista se imaginaban cosas tal y como dicen pues en las historias, porque empecemos consecutivamente con las obras que hemos leído. La Celestina. Calisto se enamora de Melibea por ver la belleza que tiene y la pureza superficial de ella, porque es una niña. En Marianela se enamora de Pablo también por su superficialidad, tanto como su comportamiento por ella. No. Acá te hago una contradicción. Marianela no se enamora de Pablo perdón, sí. por estar con sino su por cómo la superficialidad. trata, sino porque él fue la única que envió en ella sin ver, que envió en sus sentimientos Que era lo la que más ninguna importante. otra persona le había visto. Entonces hagamos Entonces aquí no es superficialidad, aquí es amor al sentimiento y a la ayuda. Hagamos que una Marianela le comparación ofreció. acá entonces de cómo es el enamoramiento por parte de los géneros, cómo es la madurez del enamoramiento femenino contra el masculino y cómo se da esa diferencia de factores que llevan al enamoramiento como tal. Por eso Entonces, Hasta ahora no hemos visto que una mujer en el libro diga, ay, vi a un hombre, Ajá, me enamoré exacto. de ella, es Sí. hermoso, caballero, divino. No. Pero ¿por qué no la mencionan? Porque acá se ve el machismo total y porque ninguna mujer dejaban publicar un libro. ¿Quién sabe? O sea, esto es una teoría boba y estúpida que yo misma estoy afirmando. ¿Quién sabe si el Lazarillo de Tormes escribió una mujer? O quién sabe si Cervantes le ayudó a una mujer a escribir este libro. Uno no sabe, pero eso queda ahí en la historia. Pero a mí no me parece, con lo que dices, Luis, a mí no me parece que represente en casos diferentes el hombre y la mujer. Yo creo que ya es momento de nosotros cambiar esa concepción de quién ama más. Porque, o sea, decimos, es que la mujer se apega más al hombre, y así en casos no, porque puede haber en casos en el que el hombre se apegue más a la mujer. Y vean, en los casos de obsesión, acá en esta obra podemos ver que el obsesionado por Marcela es ¿cómo es Crisóstomo. Crisóstomo. Es que ese nombre de él es como... Y no solo en esta obra, en casi todas las obras que nos hemos O leído sea, se nota y no es mucho. solamente el hombre, sino también a veces el de la mujer para allá. Exacto. O sea, se avisa, en los dos casos se ve que las dos personas, hombre como mujer, se obsesionan igual, se enamoran igual o piensan hasta a veces igual. Una cosa que se podría decir con lo que dijo Luis es que ellos lo expresan de diferentes formas, porque el hombre muchas veces han visto que ha muerto de mal de amores. En cambio la mujer tiene mucho más alcance. Ella podría hacer cualquier cosa para conseguir el amor de la persona que Y ama. yo creo que eso se va a ver reflejado con esta Dorotea. Porque vea que aquí ella como mujer, ella se siente traicionada por Fernando, porque Fernando se enamoró tan solo de las palabras que le decía Cardenio sobre Lucinda. Y ella solamente con verlo una vez se quedó como atónito. Ajá. Y entonces es como que pues, o sea, así haya sido entre Dorotea y Fernando una relación carnal,
no importa esto porque se dijo que le propuso matrimonio y este matrimonio estaba como duradero, entonces fue como que... Pero entonces ya hemos visto como dos clases de enamoramiento. El visual, que a la primera vez que la ve se enamora. Y el que se escucha, porque va al ejemplo que dice Fernando. Al escuchar las palabras de Don Quijote también se... Y eso que siempre que se escucha el amor, no siempre el primer pensamiento es como el más puro, por decirlo así. Porque vea que lo que se piensa primero con lo concupiscible, que es el bajo vientre, que es el solamente el deseo, y como nos estaba hablando la profesora Marlene, y no se piensa con la razón, o sea, nosotros no nos enamoramos con lo que verdaderamente debe ser, y es con la razón. Es que yo digo que en esta época no tenía sentido que las personas razonaran, porque si era amor a primera vista, ¿cómo iban a razonar si no conocían nada de la persona? Ni siquiera su nombre, solo la veían y se enamoraban. Vea, Alberto Sánchez dice es como un narrador, no sé, un crítico, que dice que para él este es uno de los pasajes y una historia más importante, ya que razona con amorosa de la extensión el proyecto de la penitencia de Don Quijote, a imitación de la de Amadís de Gaula, por desdenes de Oriana o de Furioso Orlando, por la vileza de Angélica la Bella. No voy a detenerme ahora en el dilema que implica una deliberación consistente y compatible con la verdadera locura, pues ya lo comete en su reciente ocasión. O sea, este es uno de los pasajes más importantes y creo que es uno de los más largos. Yo creo que eso era tan extremo que miren que hasta ellos decían, ay, les llevan propuestas de matrimonio sin solo verla una vez y ya me va a casar con ella. Bueno, entonces continuando con la historia, muchachos, ya aquí Quijote y Sancho están en su momento romántico de despedida. Porque a pesar de las batallas que tuvieron en el capítulo, aquí cada uno está como que sensible. Este se va, yo me voy, no me quedan solos. Pero ¿quién es el que le va a llevar la carta? Sancho se va a ir en el Rocío. Pero y entonces Sancho dice que antes de que se vaya, que le gustaría 2, 3 locuras que hiciera Quijote. Y también que le diera la bendición antes de partir. Ay, tan tierno Sancho Panza. Es que yo los son hermosos. Entonces, Quijote no me estoy muy bien, le dice como que no, y Sancho va 100 pasos, pero se devuelve. Entonces ahí es cuando Quijote se quita la ropa y hace por primera vez acierta una locura. Sí. O sea, por primera vez él acierta que hace la locura. Y él le dice algo muy tierno, le dice que es que por amor de Dios, que yo no lo vaya a ver en cueros, que me hará mucha lástima y no podré dejar de llorar. Y tengo tal en la cabeza el llanto que anoche hice por el rucio, que no estoy para meterme en nuevos lloros. O sea, que no quería llorar más porque anoche también había llorado. Y entonces ya el desnudándose los calzones, todo esto, se puede decir que Sancho se fue y este capítulo número 25 ha terminado. Continuaremos con el capítulo número 26, que se llama Donde prosiguen las finezas que de enamorado hizo Don Quijote en Sierra Morena. Bueno, el mayor interés de ese capítulo es el regreso que en la novela se hace al mundo familiar, es decir, la gente que rodeaba a Don Quijote y a Sancho antes de hacerse caballeros, mundo familiar que de aquí en adelante irá paralelo a la aventura central. Bueno, este capítulo empieza hablando sobre el caballero de la triste figura que ya quedó solo. Pero antes de eso describía la locura que hizo. Que primero se desvistió de abajo, de la parte de la cintura hacia abajo y hacia arriba se quedó con ropa. Yo antes de continuar con la explicación pues, del capítulo número 26, quiero decir que en el libro se menciona mucho la mitología griega, ¿no les ha parecido que hablan mucho sobre ellos? Sí, hay muchas cosas que se encuentran en relación con las obras que hemos leído sobre la mitología griega se basa como todo el libro prácticamente. Y aquí, aparte de mencionar esto, empieza a mencionar lo que son los caminos de Amadís de Gaula y Roldán. Que Roldán era locuras desaforadas y Amadís era melancolías. Antes de continuar con eso, pues cuando Sancho se fue, Don Quijote se subió a un alto de una peña y allí se puso a pensar muchas de las historias que ya Steven empezó a mencionar. Esto fue lo que lo puso como más triste, como que se puso a pensar sobre, ya se quedó solo, ya lo hizo ir. Y vean que ahora es que él se va a sentir más mal, porque ahora sí va a sentir la soledad que él siente por... Bueno, lo que pasa en la peña, como le decía Manuela, es que, bueno, él estaba pensando si en imitar a Roldán en las locuras desaforadas que hizo o a Amadís en las melancólicas.
Entonces ahí hay una... Y entonces él aquí comienza a, yo creo que él estaba hablando solo porque él comienza a hablar de Roldán y dice, si Roldán fue tan buen caballero y tan valiente como todos dicen, qué maravilla, pues al fin era encantado y no le podía matar a nadie, si no era metiéndole una filera de a blanca por la punta del pie. Pero es que Yo él digo así que- mencionar aquí a Roldán, él seguía con su ideología de Maíz de Gaula y él no la sacaba de encima. Él se comparaba con muchísimos caballeros y de todas las historias que había leído, él encontraba como similitud con sí mismo y quería como representar esas historias, pero en la vida real y en su vida. Y como vimos en el capítulo número anterior, vemos de que, como está diciendo Mariana, él hablaba con todo el mundo, pero como dijo Paulina, él imitaba solamente a uno, y era Maíz de Gaula. Y aquí compara con sus amadas, que aquí serían Roldán, Angélica la Bella y en Maíz de Gaula, Oriana, que ya pues, contando sus historias antes, que fue Oriana que lo rechazó y acá Angélica la Bella también rechazando a Orlando. Hay algo que me parece a mí, o sea, es como una conjetura, o sea, Luis Barahona de Soto escribió Las lágrimas de Angélica, pero ahora que tú hablas de Roldán habla de Angélica la Bella. Ajá. Y estas Es que- dos son iguales. Lo que sucede es que Luis Barahona es el principal, de él viene la historia y no viene de Roldán como tal. Porque Angélica, como lo mencioné hace mucho, no quiero volver a mencionarlo porque es algo muy largo y muy repetitivo en todos los capítulos. Angélica era una mujer también empoderada, por decirlo así. Porque aunque ella no se le ve tanta notoriedad como a Marcela, que dio su discurso delante de todos para librarse de culpas, Angélica lo hizo con su belleza y rechazando a algunos hombres por amar a uno solamente. Muchachos, ¿ustedes piensan que Cervantes era un amante de las novelas de caballería? Sí, porque para haber escrito todo eso debió haber leído la mayoría de las partes. Claro, Pero es que me él- refiero a que era amante, o sea, que si le encantaban, o simplemente las leyó en... No. A mí me Yo- parece yo que digo- era amante. Yo digo que, o sea, no es que él era amante, porque Cervantes de cierta parte hace el Quijote para ir en contra de las caballerías. O sea, que Ajá, yo pienso que era una burla. yo pienso que él se trataba de argumentar para poder decir qué hacer, porque mire que él todo lo que habla lo irrumpe. Pero vea que tú dices que no sería como un amante, pues yo lo consideraría así un amante porque él fue soldado. Cervantes es patriota. Y Cervantes es un patriota. Entonces a la persona ser patriota, él va a buscar un fin a lo que le Ajá, encanta. sí. Por ejemplo, a la persona que le gusta mucho, digamos, el fútbol, va a tener admiración por todos los futbolistas. Ajá. La persona que le gusta el baloncesto va a tener admiración por todos los futbolistas y por todos los basquetbolistas, y le encantará uno en especial. Entonces yo creo que es admiración por Aquí, todo eso. vean, aquí por me- ejemplo, Perdón, Dale, antes dale. de que Pablo continúe con el libro, aquí me gustaría decir que una frase que él recitó que es: la afición y el amor incitan a la pérdida de entendimiento o al poco entendimiento. ¿Por qué? Porque aquí cabe recalcar que Cervantes, al ser patriota y al conocer tanto de caballería, también estaba en contra de ciertas cosas, porque nosotros como aficionados a lo que sea que tengamos, también estamos en contra de ciertas cosas y nos gustaría cambiar pues como la realidad de lo que es. Aquí Cervantes toma de ejemplo los temas de caballería y las cosas que pasaron en la batalla de Lepanto, tomando de ahí las cosas que no le gustaron, combinándolas con la comedia, creando así como la maravillosa obra de Don Quijote de la Mancha. Bueno, yo también Y- creo, en cierto modo, que él sí debió ser un amante, porque cuando uno siente cierto apego como a un tema o pasión, exacto, por un tema, uno decide como argumentar y ponerse en de acuerdo o en desacuerdo con ese Sí. tema. Vea. Entonces, él quizá desde ese punto quiso explicar lo que él sentía por la caballería. ahora pues como la pregunta que ustedes hacían sobre los libros de las caballerías, Cervantes aquí dice que escogió el gran tema Don Quijote de la Mancha por ficción, ya que quería ser la razón de ser de él. O sea, él quería describir en su libro algunas partes de su vida, porque mire que la primera parte la escribió en la cárcel. Y también decía que quería infiltrarse en la vida de él, modelándola, transformándola, así lo que parecen muchos lectores modernos al tema borgiano. Y también así muchas partes del libro que tiene son, como le dijera, o sea, a honor o lo hace partes de libros que se ha leído de él, como El clon de Uvar Orbis, y también dice que lo hace porque
Quería volver a hacer su vida realidad ya que se le fue.